Lo primero que encontré cuando visité la isla de Baltra fue esta iguana terrestre. Había nacido en cautiverio y formaba parte del programa para reintroducir la especie en la isla. En este caso fue un intento vano, porque la atropelló un camión en las inmediaciones del aeropuerto. Sótese, por favor. También informa la llegada de su vuelo 193 procedente de Quito y Guayaquil. Seguramente es difícil para las especies nativas vivir en una isla a la que llegan cerca de 60.000 turistas cada año. Por aquí ingresan las 2/3 partes de quienes visitan el archipiélago de Galápagos. Un día fui uno de los pasajeros de estos vuelos, pero la pequeña avioneta que debía abordar demoró su salida y tuve que permanecer durante algunas horas en la isla. Mientras esperaba, pude observar la actividad frenética que se vive en la isla entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Los turistas que salen regresan al Ecuador continental y los que llegan se embarcan para visitar parte de las 14 islas que forman las Galápagos. Después del último vuelo, en Baltra no se queda casi nadie. Cuando me comunicaron que debía seguir esperando por mi avioneta, hice amistad con algunos militares ecuatorianos que viven en Baltra. Había escuchado que en esta isla se encontraban aún los restos de la base militar que instalaron los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía estaba intacto el perfecto asfalto de las carreteras y se podía distinguir junto a los cimientos de enormes hangares una pista de aterrizaje mucho más grande que la del actual aeropuerto. La única edificación que estaba en pie era un club de oficiales, conocido como la Casa de Piedra, donde según la leyenda se había presentado alguna vez Marilyn Monroe. Mis amigos militares desconocían que Marilyn era una niña de escuela cuando supuestamente había cantado aquí. Apenas pude dejar Baltra, visité a mi amigo Hugo Hidrobo, un fanático de los aviones y su historia. Le conté sobre mi hallazgo y me dijo que él vivía interesado desde hace mucho tiempo por estas leyendas. Con mi hermano Jorge llegamos aquí en 1969. Yo tenía 12 años, mi año 10. Y nos quedamos 10 días aquí jugando. Fue como llegar a Disneylandia. Era una época que me pasaba yo dibujando aviones, coleccionando aviones para armar y jugando al piloto. Imagínense 60 años atrás, filas de 4 hidroaviones cada una. Debe haber sido un espectáculo. Calentando motores en actividad, subiéndolos y bajándolos por esa rampa que ahora está destruida pues por el mar. Este es el 222. Este era un C-47 de la FAE. Aquí sí, pucha, aquí tengo sido unos 3 añitos. Aquí me dice a mí mismo, mira. Este es el apodo que me decían a mí de niño. Hugo es un reconocido cantautor ecuatoriano. Su padre fue uno de los primeros aviadores del país y seguramente por este motivo, Hugo heredó de él su afición por la historia de la aviación. Llegamos a las 6 de la mañana por el sendero al sur del viejo puerto. Vive a 100 kilómetros de Baltra, en la isla de San Cristóbal. En este lugar, Hugo compone sus canciones y desde nuestro primer encuentro comenzamos a investigar todo lo que pudimos sobre la ocupación militar norteamericana y sobre la isla de Baltra, una posición estratégica que permitió proteger el Canal de Panamá hace más de 60 años. Si tenemos aquí el perfil costanero de
Centroamérica, luego las costas de Colombia, la punta de Santa Elena y el resto del perfil costanero de Sudamérica, a 600 millas del continente, en la República del Ecuador, se encuentran las Islas Galápagos. En pleno centro de este archipiélago de Galápagos está la isla de Baltra. En 1941, cuando se realiza la ocupación de la misma por parte de los Estados Unidos, se establece aquí base Beta, teniendo a Nicaragua, el Golfo de Corinto, base Alfa, y Salinas, base Gamma. ¿Con qué propósito? El de establecer un triángulo de protección para cualquier incursión que se realice por el oeste o por el norte por parte de la flota imperial japonesa contra el Canal de Panamá. El objetivo estratégico más importante después de Pearl Harbor en la costa latinoamericana, tanto del Pacífico como del Atlántico. A simple vista, Baltra es un gigante portaaviones natural. Una isla volcánica, reseca, habitada en ese entonces tan solo por voraces chivos salvajes, iguanas y lagartijas, cubierta por piedras de gastado color rojo oscuro y una delgada capa de tierra rocosa. El 12 de diciembre de 1941, 5 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, los primeros estadounidenses ocuparon Baltra, también conocida como Seymour, Base Beta o The Rock. Me imagino que la bautizaron así porque la primera impresión que tuvieron los recién llegados fue la de una geografía muy parecida a la de la prisión norteamericana de Alcatraz, conocida también como The Rock. La Marina y el Ejército estadounidenses iniciaron la construcción de la base después de obtener un permiso otorgado por el gobierno ecuatoriano para el uso gratuito de esta isla. Edificaron muelles, talleres, cuarteles, oficinas y viviendas, 2 pistas de aterrizaje, dispensario médico, búnkers, tanques de almacenamiento, torres de comunicaciones y áreas de esparcimiento. En apenas 4 meses de trabajo y a un costo aproximado de $8 millones, la isla de Baltra estaba lista para entrar en combate. Más de 10.000 hombres pasaron por Baltra durante la guerra. Todos eran muchachos que terminaban su adolescencia y que después de un breve entrenamiento militar eran asignados a diferentes escuadrones en el frente de batalla. Alguien en mi investigación me contó sobre la existencia de un carpintero de 81 años de edad que trabajaba al norte de California. Lo contacté enseguida. Se trataba de Dale Warren y había permanecido un año entero en la isla de Baltra durante la guerra. Lo fui a visitar en su casa de Sacramento. Even the zippers still work. I'm surprised. It's pretty good shape. For being 55 years old, better shape than I am. I don't think this will fit. I don't think this will fit either. You gotta be kidding. Too little. Need a necktie on. Coat. Everything else.
It was just a natural thing to do, to go enlist, because everybody was going to go sooner or later. So rather than get drafted, I decided to enlist. And we didn't know where we were going when we left the States. We thought we were all headed for India. Never heard of the Galapagos. Dale me contó que a los 18 años pasó las pruebas para ser artillero de cola de un avión Liberator B-24, el bombardero emblemático de la Segunda Guerra Mundial. Estos aviones tenían una tripulación de 11 personas y la misión que tuvieron en Galápagos consistía en patrullar todos los días un área de hasta 160 kilómetros alrededor de la base, en coordinación con otras operaciones que partían de Salinas, en Ecuador, y de Guatemala. Dale y sus compañeros de vuelo pertenecieron al escuadrón de bombarderos número 29. Me dijo que volaron miles de horas juntos, y estoy seguro que por esta razón todos siguen tan unidos como hace 60 años atrás. En el año 2002 me invitaron a Carolina del Sur, el lugar que habían escogido para realizar la reunión anual de la Asociación de Veteranos asignados en Baltra. Dale me dijo que cada año el grupo se reducía. Esta vez acudieron 19 veteranos, todos preparados para revivir sus historias. La impresión que tuve al verlos frente a mí es que estos hombres al parecer no habían vivido otra experiencia más importante en sus vidas que esos 2 años pasados en Baltra. We just thought we were set to go into service is all, and we were all ready to go, I guess. We wanted to get in there and do something, so everybody had the same idea. And when you're that young, you don't think about your mortality or anything. You just go do crazy things. On the way back from the Canal Zone one day, we passed over a pod of whales, and I suspect we saw 60 or 70 animals swimming in a line, pretty much. And then another time, we saw 45 huge manta rays. They looked as big as our airplane. They weren't, of course, but they looked that way. Where else can you see something like that? Well, this is my photo album that I've made up over the years for the squadron, and it goes through our life on the Galapagos Islands, and then it reverts to go through some of the training. In the first place, this is our squadron emblem, and this is the same thing, 29th Bomb Squadron. We had that on the side of our airplane. The movie that we went to every night by GI Truck went around, picked us up, and took us to the movie for about 5 cents. That was one of our main activities, that and ping pong at the club or beer gardens or someplace like that. This is the PX, the store we used to buy stuff. And the only hot water we came through the hot pipes on the daytime on the ground. Okay, we had some weird goats on there that were... But our favorite goat was Billy Bender. He was a bow-legged goat that hung around the PX beer hall, and everybody fed him beer. I can picture him. But he's quite an icon of our time there. Well, we didn't have any Japanese aircraft any close to us. None. The only way they could have gotten them there would be an aircraft carrier, and they wouldn't send an aircraft carrier that far for nothing. So in reality, we had no enemy of close quarters. Well, the fact that we weren't in the war really and feeling like we were doing anything, it was almost embarrassing to write home and tell them what you were doing. But we all were idealistic and wanted to get out where we were doing something to help the war effort, and we felt like we were just kind of isolated. So we were a little frustrated from that standpoint, but life was good. We were all young and had a good time. He was a famous trucker band from out Chicago way. He had a boogie style that no one else
else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day Cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. En 1941, la preocupación ecuatoriana estaba más centrada en los asuntos con el Perú. Entonces este asunto pasó un poco desconocido, digamos, un poco oscuro, porque no se le dio la importancia. La misma guerra mundial que se estaba desarrollando, bueno, era un episodio que se estaba por allá. Nosotros teníamos nuestro problema acá. En marzo de 1943, yo era oficial del aviso Atahualpa y el jefe territorial en Galápagos era el mayor Cornelio Izquierdo. Él quería visitar la base y pedía un buque en donde en una forma poco más o menos digna y decente pudiera hacer presencia frente a los americanos, y se mandó al Atahualpa. En realidad, la recepción fue magnífica. Los americanos lo recibieron como la primera autoridad del área, es decir, había un reconocimiento de que el Ecuador ejercía soberanía sobre todo, y eso era lo importante. Debido a la crisis económica del Ecuador, los servicios básicos casi no existían en Galápagos. Para aprovisionarse de agua, los estadounidenses estaban obligados a traerla de Panamá a costos muy elevados. Más tarde, la abasteció la isla de San Cristóbal, porque es una de las pocas donde hay fuentes naturales de agua dulce. Construyeron un acueducto para llevarla hasta un enorme reservorio, donde la cargaban en barcazas y la llevaban a Baltra. Dentro del reservorio se asienta hoy el mercado de San Cristóbal. La ropa, ellos mandaban a lavar la ropa de ellos, pero en la funda que venía más regalos que la... Venía, por ejemplo, nos mandaban a regalar cajas de bombones, un poco de cosas, jabones, cartones de cigarrillo, pasta, todo lo que podían. Y entonces nosotros contentos lavábamos la ropita de los americanos. Aquí la gente ganaba 1.80 nomás, en ese tiempo. Después subieron a 2.50, después a 5 sucres. Entonces ya cuando subieron a 5 sucres, ya vino la base que es los americanos, a Baltra. Ahí ya pagaban 10 sucres. Entonces, como son de los 10 sucres, el que menos se iba para allá. El que menos se fue para allá. Era como una ciudad, Baltra. Usted de noche, porque había cruzados a carreteras como calles, como una ciudad. Era bien iluminado. Nos invitaban, por ejemplo, al cine. Y las películas que se daban eran películas de la realidad de lo que estaba sucediendo en el frente de combate. O sea que nosotros, los que teníamos esa oportunidad de ir a Seymour, vivíamos informados al día de los acontecimientos. Cada tantos días, creo que eran cada 20 días, llegaba de Panamá un avión de esos, los Coronado, que era la versión grande del Catalina de 4 motores, con lo que llamaban las artistas de Panamá. Pero de artistas era algo nomás el problema era otro. Todo eso tenían los gringos. Well, I remember seeing the turtles in the water. For one thing, we flew over, it looked like a sunken volcano because the edge of the mountains was under the water, but you could see them, and then there was all white sand in there, and there was all these turtles in there, and it was you could see them real good because of the white sand on the bottom of the water. So, and then I saw a couple of whales, and
Then we were shooting sharks one time. How was that? Oh, it was fun. We got to do something with the guns. And when we were there, one of the turtles was really very well domesticated, and they could put a little harness on the head, and you could sit on the turtle and be propelled around the harbor, which some people did every now and then. Seguramente esta convivencia no fue de lo más armoniosa, pues el gobierno de Estados Unidos emitió una orden prohibiendo a las tropas molestar a las especies. Todos los veteranos a los que entrevisté me aseguraron que cumplieron esa orden al pie de la letra. Sin embargo, el construir una ciudad que albergó a una población permanente de 5,000 personas en un área de tan solo 10 kilómetros cuadrados acabó con su vida silvestre, al punto que en la actualidad Baltra no tiene ningún interés turístico. El resto del archipiélago conserva casi intacta toda la magia que le da fama mundial. Parece que esto es parte de un equipo de enfriamiento de algo. ¿Ya? Frisco Standard es americano, es una marca americana. ¿Ya? Esto era parte de algo, de alguna máquina de ellos. ¿Tú has visto el planeta de los simios? Sí. La película, las ruinas. Sí, ¿verdad? Una buena apreciación. El ejército americano no ocupó solamente la isla de Baltra, sino casi todas las islas del archipiélago que sirvieron para instalar puestos de observación, radares y pistas alternativas de aterrizaje. Los veteranos me contaron también que la geografía de las islas era ideal para las prácticas aéreas de tiro y bombardeo. Cada isla o islote simulaba un objetivo. Se imaginaban que eran destructores japoneses y las bombardeaban. El conocido pináculo de la isla Bartolomé era uno de los polígonos de tiro y bombardeo más importantes del archipiélago. Hay bombas por todos lados, he encontrado 7 bombas. ¿A qué profundidad estaban? Están dentro de los 35, 40 pies, hasta 60 y más. Desde la primera que encontré. Ahora encontré bombas que no he encontrado la vez anterior, pero muy grandes, de mi porte, fácilmente de mi porte y muy gruesas. I had heard about a bunch of photos that were taken of a mapping mission, and one of the photos happened to be of North Seymour. And I was looking at the photo, and I noticed it looked like I could see a little circle on the photo. And right in the middle of the inner circle were the letters SOS. And then at one of the reunions of the bombardment squadron, we sent a questionnaire to all the members asking for their recollections of their time on the rock. And thank God, one of them wrote his recollection of a fishing trip and for recreation, and the engine got flooded. And they drifted over to North Seymour. And one of them thought, uh-oh. He looked at his watch and he said, in about an hour, there's going to be a practice bombing run. And of course, in those days, they didn't drop real bombs with explosives in it. They dropped bombs with sand.
So they quickly climbed up to the bombing area, and they broke open some of these bombs, and with the sand they drew these circles, and then they wrote the SOS. And then when the bomb squadron came over, they all stood there and waved, and the pilots looked down and they saw these people on the ground. They thought it was the funniest thing they'd ever seen in their life, and the guys on the ground didn't think it was so funny, of course. Ninguno de los veteranos que estuvieron en Baltra combatió, y los únicos peligros que enfrentaron eran el resultado de su propia inexperiencia. Durante la reunión, estos expilotos recordaron, como todos los años, la experiencia más importante de su misión en Baltra, cuando rescataron a 2 sobrevivientes de un fatal accidente ocurrido frente a la costa de San Cristóbal. Asked him if there was anybody else, and he folded his arms like this. So we thought there were only 2 guys there, and we found Tipper backed up against the bank, and he was pretty crippled I'm up. sorry to say that I didn't really think that Carl Haugen should be flying an airplane, because his depth perception was terrible. He'd sometimes land the airplane 50 feet in the air, and other times he was right on the straight into the ground. So one day he had to fly in a formation training mission with another group, and they went out and flew for a couple of hours, and as we always did, they broke up for a little while, and Carl got a little low, and that was the accident and that was my crew. It was my navigator. Fortunately, my bombardier wasn't there. Ray Olson, the engineer, Sam Edmondson, and Chuck Glass were all killed. My crew that I knew very well did not come back. Esta bandeja también es recolectada del avión, o sea, es parte del avión. Este es un tanque, uno de tantos, porque hay más tanques allá. Es la mitad de este que está aquí. No hace mucho tiempo que le corté, con la idea de hacer así una parrilla para hacer carne. Se ve claro una piedra grande donde ha chocado el avión ahí y la ha virado a la piedra, y de ahí sí se ha dado el panzazo, ¿no? Y se ha arrastrado, y que se ve que los motores volaron lejos así. Está todo despedazado, totalmente despedazado. Y también encontramos partes de restos humanos. Mis compañeros en viajes anteriores habían encontrado el cráneo, y yo encontré partes de la cadera y de la pierna. Y eso, pues, como no teníamos que hacer, pues enterramos ahí mismo, ¿no? Hicimos un hueco y enterramos ahí. En 1988, Cirilo Barrera, guardaparques del Parque Nacional Galápagos, encontró por casualidad los restos del primer avión norteamericano accidentado en territorio ecuatoriano durante la Segunda Guerra Mundial. Nos propusimos volver al sitio del accidente en la isla Pinzón, que está totalmente vedada al turismo.
Esta es una Mira esta ametralladora. Una ametralladora. Calibre 50. Esta es una de las clásicas ametralladoras calibre 50 que portaban los bombarderos norteamericanos pesados de ese tiempo. Está una bala adentro todavía. Ahí está con una bala en la alimentadora. Pesado. Aquí vemos los colores originales de este avión. El verde oliva, característico del camuflaje de esos aviones. El azul de la escarapela con la punta de la estrella blanca. Y aquí originalmente hasta 1941, en el ataque a Pearl Harbor, se utilizaba un círculo rojo en el interior de la estrella de 5 puntas norteamericana. Inmediatamente después de Pearl Harbor se optó por pintar este rojo de blanco para no confundir con la escarapela de los aviones japoneses, que era un círculo rojo. Bueno, aquí tenemos una chaqueta. Se ha encogido por el tiempo, pero aquí se puede ver claramente las mangas, el color de la chaqueta de cuero que era típica de los pilotos de ese tiempo, ¿no? Y bueno, pero ha sido buen cuero, porque tantos años de ahí y todavía tiene para enseñar que fue cuero. Vean, aquí parece parte del cuello, acá parte de la otra manga y la parte de atrás. Aquí iban 10 hombres, los 10 hombres que iban en junio de 1942 murieron en el accidente y no fueron rescatados sino hasta octubre del 43. Acceder a esta zona ha sido dificilísimo. Ahora que ya están abiertas las picas y abiertos los caminos. Mira lo que acabo de encontrar aquí metido. Aquí parece que había un alimentador de... Aquí está el alimentador de municiones. Well, insofar as flying always has some danger connected with what I like to call amateur pilots, because after all, these people were trained only for a short period before the flying together. But I want to tell you that as whatever I was, 19 years old or whatever, these things really didn't cross my mind too much. I thought I was going to sit up here. We were a very fortunate group of people. We were very lucky because if you think of any assignment that anyone could get during a war, of all things, just imagine being able to go to an island in the Pacific Ocean with beautiful beaches, wonderful weather, good friends. I just sat there and held my breath. This is about where we got our air medal, right in here. Really? Right? Yeah, yeah. The same profile on Santa Cruz. Yep, exactly. Sure. And rain showers out there. Yep. Is that a tourist ship? The white one? Or Navy, not Navy. The white The runway would go right over there. We didn't have trees in the middle of the runway. Yeah, the airplanes were parked in revetments along this side, and I think that was the taxiway to get there. Yeah, there were a few to the... What is this? Was there some on the other side too? That's west. There was a couple way up at this Couple on end. the east side, On at this the end, side, yeah. up at this end, but
all of the rest It of the seems like the ones that had to be overhauled or some mechanical work done were on this side. There were times when it was particularly hot flying and we were at a low altitude, and when we landed, we'd strip off our fatigues or whatever we happened to be wearing that day and leave them under the plane in the shade and just walk across the runway right down here. And you didn't have to have trunks or anything because there was nobody there but us. But I don't remember this beach. Well, this must be the beach. I remember being here a lot, so it's got to be the beach. Yeah. I don't remember all the rocks, so all Rockies did. But this had to be. That's the path right down the beach. Galapagos. Yeah, it all looks different. I wonder what the... Seems like we were... It sure looks different. One of the guys in operations, I requested he pick me up one morning, and I didn't know that he didn't know how to drive a Jeep. He spent all night over at the motor pool learning how to drive a Jeep, and he picked me up the next day. That was Weisberg. He was in operations. What would that be on that side of the vehicle? Here's a big pad here. What's left of the roof. What do you got there, Dale? But they took all the wood and stole it and took it someplace else. The gutter, no, that's a piece of pipe. These might have been targets. I don't know. They put them up on a fence, maybe. That doesn't go through though, so I guess it didn't. Could have been some kind of a heat plant here. It looks like water pipes. That's 21 feet I've got. So it's 21 feet, 75 feet, 21 feet. 42 and 75 is 112. So it was about 112 feet totally across, and it was all covered. And from this point right here, the similar point over there, it was open in this direction. And the planes could taxi in and come right in under shelter and get worked on, get their 100-hour, 25-hour, 50-hour, 75-hour, 100-hour, and so on inspections. But sure as the world, that's what this is. We've identified something, by golly. Now, this is... I didn't get up here much, but clearly this is one of the few things that I remember. And so right down there where our operations office and our barracks would be just to the right of this, and operations office just to the left of this. Comes back. In honor of all of the men of the 29th Bomb Squadron of the 6th Air Force, Gloria Warren, Dale's wife, has made this wonderful memorial wreath, which we are going to leave behind Baltra. When the squadron came down the first time in 1943, and they were here most of the year, we lost a crew to a collision with
Pocos Island when they were searching for a Navy PBM. While the group was down here that first time, there was a firing range accident in which Vernon Kuipers was shot accidentally with a .50 caliber machine gun and died. And then the squadron came down a second time, and in a training accident, Carl Haugen, Ed Riffo, Ted Stanford, Ray Olson, Chuck Glass, and Sam Edmondson perished off the coast of San Cristobal. To each of those individuals, thank you. El gobierno americano pretendió, y eso significa que querían, el arrendamiento por 99 años de Seymour. Y en el gobierno del doctor Velasco se mandó esto al Congreso. Y el Congreso se opuso. Pero arrendamiento por 99 años significaba que no salía nunca, lo mismo del Canal de Panamá. Para cuando la guerra terminaba, en la base de Baltra se había construido más kilómetros de vías pavimentadas que las que tenía todo el Ecuador continental. Se dice que la base se asemejaba a las grandes ciudades ecuatorianas de la época. En el año de 1946, con la orden de entregar la isla tal como se la recibió, los americanos arrojaron gran parte de la infraestructura al mar. No está claro si lo hicieron porque esa era una política del gobierno de Washington o porque se disgustaron por la orden de desocupación inmediata que dio el gobierno ecuatoriano de Velasco Ibarra, quien visitó la isla en los últimos años de la ocupación. Aquí es lo que era el conocido como el basurero, donde botaban los objetos hacia el mar. Y es donde vamos a bucear a ver qué encontramos bajo el agua. Es lo que podemos ver. Ha habido suerte para otros buzos, así que vamos a ver si encontramos algo aquí.
I was really quite upset because, from my perspective, the things that we were throwing away were useful. Why we just didn't do something to give them to the people that were there or somebody that could use them, I have no notion. But those were our orders. But I didn't feel so bad because after I got back in the States in May and took a trip, and we drove to Arizona. And when I was driving along old Route 66 by Kingman, Arizona, there was a field that went to the south, and there were B-24s and B-17s, wingtip to wingtip, a distance of about 5 miles to the mountains, and there were 6 or 8 or 10 miles of these airplanes lined up like that. You've never seen so many airplanes in your life. Mm-hmm. And by November, every single one of those had been scrapped, and the aluminum primarily reused. Yeah. But war is such a waste. ¿Qué pasó? Más en eso se encontró un jarro intacto abajo y hay platos, hay vajillas, cualquier cantidad increíble. Ese está intacto y en la parte de abajo se puede leer. En Estados Unidos. Hay parte de municiones y motores más allá. Hay motores que lo vamos a sacar. Este es importantísimo, mira. Es de un espacio. Parece ser de plata o algo así, pero está con los iniciales de un militar de la época. United States Marine Corps. Cuerpo de Infantería de Marina. Ya es la hora del rancho. Quedó una parte muy significativa del parque automotor. Habían camiones, no muchos, pero camiones muy grandes, jeeps, bastantes, inclusive cisternas, todos los canchones. En un primer momento yo me llevé 2 cosas a San Cristóbal. Un jeep, que es el primer jeep que debe haber transitado no los caminos, porque no había, sino las playas de San Cristóbal. Y un generador con el cual pude dar por primera vez, el pueblo tenía luz eléctrica. Llegamos a las 6 de la mañana por el sendero al sur del viejo puerto. Atrás quedó vaya naufragio, la gentecita andaba en algo y el mar brillaba en su espirao. Y allí ya estaba Villamón, jugador certero, igualito que en la selva. Humberto y el Tecla se reían por lo que habían surfeado y por lo que ahí se venía. Esa loba en su alegría, allá la lobería. Ya se fueron los americanos, el gobierno nuestro ya dio esas casas que habían prefabricadas para los colonos, para que podíamos nosotros solicitar y ir a desarmar y traer, ya cambiando las casitas ya más higiénicas. Sí. Esa casa que está por aquí, una de madera que hay, es de la base. Otra casa que hay por mi lado que yo vivo también es de ella, está la de allá de Seymour, ella tiene como 60 y pico de años. Tuberías, puertas, ventanas, todo se traía. La tubería para un cantón, yo creo que es Machachi, en la provincia del Pichincha. Vino la orden de entregar, hay un cantón, yo no me acuerdo, pero que se le cambió, se le puso por primera vez la canalización esta para agua potable, a base de las cañerías que se desenterraron y se las llevaron de Seymour.
Es impresionante ver la magnitud de obra desplegada, puestos de observación, las pistas, las carreteras, los armamentos que algún día por aquí estuvieron, y sobre todo lo que más siento yo personalmente es el tedio, el cansancio y la rutina de los hombres que estuvieron asignados a estos puestos, personal de tropa en especial. Me imagino que para ellos debe haber sido durísimo haber vivido aquí, y eso es lo que más siento cuando camino por estas desolaciones.